Vamos a iniciar. Solo colocamos bien la cámara. Bien, vamos a iniciar el estudio de hoy. ¿A quién gustaría orar para iniciar? Hermano, adelante. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, porque nos has preparado, Señor, para poder llegar hasta aquí y poder seguir aprendiendo de tu palabra. Damos gracias, Señor, por los que ven por el video, por los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que tu palabra y tus enseñanzas nos queden grabadas. Te lo rogamos, Señor, en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver, dice, Jesús les ha dicho que es hora de irse, y aunque el tiempo está corriendo para que se cumpla su arresto, es cierto que aún hay cosas importantes que debe enseñar a sus discípulos antes de irse, sobre todo en cuanto a la relación de ellos con el Padre, con el Espíritu Santo y con Él mismo, así como también entre ellos. Ok, vamos a ver hoy cómo esta relación es lo que Jesús va a estar colocando en importancia. Y por eso vamos a hablar hoy de unidos a Cristo. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 12. Ok, empezamos con Luis. Sí. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, entonces vamos a ver hoy hasta esta parte. Y dice, una despedida puede tomar algo de tiempo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en el capítulo 14 al final Jesús les dice, levántense, vámonos de aquí. Pero lo que hace no es irse inmediatamente, sino que dice aquí, una despedida puede tomar algo de tiempo. Al menos en nuestra cultura podemos llegar a despedirnos unas 3 o 4 veces, ¿sí o no? Dice, bueno, ya nos vamos, y llega uno a la puerta y se sigue despidiendo y sigue platicando, y puede hasta durar 1 hora la despedida. Jesús sabe que va al Padre y eso le llena de gozo, pero toma un poco más de tiempo para estar con sus amados discípulos a fin de que su palabra sea una realidad en sus vidas. Ahora, obviamente el gozo era ir al Padre, es cierto, aunque todavía tenía que sufrir la cruz, ¿verdad? Así que Jesús empieza a enseñar sobre la relación de ellos con el Padre y con Él mismo, utilizando una alegoría que ayudará a entender esta relación, y así presenta el séptimo yo soy del Evangelio. Recuerden que hay 7 yo sois que Jesús señala en el Evangelio. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y los que va presentando, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y en este caso yo soy la vid.
Ok, entonces Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. En la Nueva Biblia de las Américas le ponen viñador, pero la palabra es labrador, que es Georgos. Significa el que trabaja la tierra. Bueno, mi padre es el labrador, o es el viñador. Este es el inicio de un cuadro que establece la relación entre el Hijo y el Padre, pero este yo soy, porque dijimos hay 7, este yo soy se diferencia de los otros 6 al involucrar al Padre, señalando la dependencia que él tiene del Padre. En todos los demás, cuando dice soy el pan de vida, soy el camino, soy el buen pastor, soy la puerta, en esto no está haciendo una relación con alguien más, pero aquí sí, yo soy la vid y mi Padre es el viñador, o es el que trabaja la vid. Ok, entonces aquí va señalando la dependencia que él tiene del Padre. La vid es la planta de la uva, un cultivo y un ejemplo muy conocido para ellos, pues en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue identificado con la vid en varias ocasiones. Miremos a ver, hermana, Jeremías 2:21 y Natán, Oseas 10:1. Luis, Isaías 5 del 1 al 4. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Ok, entonces aquí Dios está hablando del pueblo de Israel como si fuera una vid. Ok, es un ejemplo que ya existía en Oseas 10:2. Más para... Tu corazón es infiel, ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Pero si es Oseas 10:2. Sí. 10:1, perdón. 10:1. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, hace multiplicar los altares. Cuando más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Ok, entonces ahora lo compara con todo el viñedo, primero con la vid, luego con todo el viñedo. Vamos a ver qué dice, dice, entre otros pasajes, hay más, no puse todos. Dios mismo señaló el mal fruto que esta vid dio en Isaías 5 del 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en un ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que no haya yo hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ok, el 4, sí, al 4 está bien. Bueno, ok, aquí entonces dice, Dios señaló el mal fruto que esta vid dio. En lugar de dar buenas uvas, dio uvas silvestres. Por lo que, y noten todo lo que dice que hizo por ella. Por lo que, a diferencia del Israel incrédulo, Jesús se señala a sí mismo como la vid verdadera. De ahí viene el término, yo soy la vid verdadera. ¿Qué pasó anteriormente? Anteriormente no se dio un fruto correcto porque la vid era incrédula, pongámoslo de esta forma. Fue la incredulidad de Israel lo que le llevó a no dar el buen fruto. Entonces él se marca como la vid verdadera de la cual debe venir el buen fruto. Con esto en mente, leemos a Jesús dando esta sentencia, volviendo obviamente a Juan 15. Esta sentencia: todo sarmiento o pámpano o rama que en mí no da fruto,
lo quita y todo el que da fruto lo limpia. En la Nueva Biblia de las Américas dice lo poda para que dé más fruto. Pueden ponerle como venga en sus versiones, para que dé más fruto. Tal como ocurrió en el pasado con el pueblo de Israel que dio mal fruto, ahora también el Padre quitará a todo aquel que no dé fruto, el fruto correcto en Cristo, semejante a lo que señaló en Mateo 15, 12 y 13. Vamos a ver Mateo 15, 12 al 13. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y el 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ok, Dios nunca instituyó a los fariseos. Fue algo que provino, sí, de una lealtad, un fervor religioso en tiempos de los macabeos, pero finalmente ellos tomaban un lugar que realmente no había sido señalado por Dios. Entonces es lo mismo, ellos no daban fruto correcto, los fariseos en los tiempos de Jesús. Tal vez los primeros que fueron fariseos lo hicieron, pero en este caso no lo hacían estos, y por eso dice: toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Bueno, dice: sin embargo, todo aquel que da fruto, el Padre lo poda o lo limpia para que dé más fruto. Eso implica las pruebas y la obra que Dios lleva a cabo en el creyente. Es decir, está trabajando en nosotros, y esta limpieza o poda, que es como se dice cuando se corta con las tijeras las ramas, es lo que pasa en lo que estamos viviendo nosotros en medio de las pruebas, dificultades, toda la acción y la obra de Dios. Ahora, esto nos lleva a pensar algunas cosas que ahorita voy a comentar, pero dice: ahora Jesús aclara que al hablar de los sarmientos o pámpanos, no se refiere literalmente a las ramas de la planta de la uva, la vid, sino que se refiere a los discípulos, pues les dice: ustedes ya están limpios, o ya están podados sería la palabra, pero limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El término correcto es limpiar. Algunas versiones usan podar para reflejar el tipo de limpieza que lleva a cabo el agricultor. Pero en el 13:10, ¿a quién me toca, hermana? Juan 13:10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ok, entonces aquí ya les había dicho que todos ellos están limpios, menos Judas. Así que ahora les aclara que ellos fueron limpiados por la palabra que Jesús les había dado. Ok, entonces, aquí la cuestión cuál es cuando uno dice: bueno, el Padre nos está limpiando o ya estamos limpios. Bueno, recuerden que les encargó que se lavaran los pies. Nosotros ya somos salvos, pero Dios tiene que perfeccionarnos para que demos más fruto. Damos fruto y tenemos que dar todavía más fruto. Por eso dice, así que ahora les aclara que ellos fueron limpiados por la palabra que Jesús les ha dado. Aquí debemos recordar que anteriormente afirmó que si lo aman, guardarán sus mandamientos o palabra. Que si guardan su palabra es porque lo aman, y que aquel que no lo ama no guarda su palabra. Esto lo vimos en el capítulo 14. Hace estas 3 frases. Ahora menciona este mismo principio, pero en otras palabras. Él dice: permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Es lo mismo, guarden mi palabra, permanezcan en mí. Bueno, pero esto es lo que va tomando sentido en las palabras del capítulo 14. Y aplica la alegoría que he estado utilizando para reforzar este principio. Como el sarmiento no puede dar fruto, sarmiento o pámpano son términos técnicos. El término coloquial es rama, como la rama, pero lo que pasa es que en la vid pues es larga y por eso se ve más que como una rama, como una extensión de la planta. Bueno,
Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿y cuándo vemos el fruto? ¿Qué pasa? Esto es algo que, bueno, yo espero que hoy nos ayude a comprender en gran parte de nuestra relación con Dios. Dice, y afirma su enseñanza con esta frase contundente, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Jesús no podemos hacer nada porque es como ser cortados de la planta. La rama que es cortada ya no puede dar fruto. Ok, amarle y permanecer en su palabra ha sido el principio central de su enseñanza. Si me aman, guarden mi palabra. Ahora les explica la razón de este principio, pues ellos no podrán lograr nada si no viven practicando sus enseñanzas. Si ellos no ponen en práctica las enseñanzas de Jesús, no pueden hacer nada. Pero eso no es todo. Hay una sentencia que ellos deben conocer, y aquí es donde las cosas toman otro matiz. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Las ramas secas pues las echaban al fuego porque el fuego servía para cocinar, para muchas cosas, ¿no? Entonces era para lo que servía una rama que había sido cortada. Si no daba fruto, pues se cortaba, o si no permanece en mí, pues significa se separó de Jesús. ¿Será esta una amenaza o simplemente es la consecuencia natural para quien no vive en las enseñanzas de Jesús? La respuesta vendrá con más claridad más adelante. Más adelante nos va a ir aclarando un poco más Jesús sobre este tema, pero tengamos en cuenta que amar a Jesús y por lo tanto poner en práctica sus palabras es consecuencia de la salvación en Cristo. Nadie que sea salvo, que no sea salvo, puede poner en práctica las palabras de Jesús, porque no es salvo. El que no es salvo no puede amar a Jesús. Por eso vemos que poner en práctica sus palabras es consecuencia de ser salvo. Aquí nosotros debemos ir haciendo esta relación de que realmente el ser echados fuera y ser quemados habla de quién, de los que no son salvos. Ese es el asunto, porque no pueden permanecer en Jesús. Bueno, dice el 8, ¿verdad? Por esa razón les recuerda la promesa hecha en el 14. ¿Quién sigue? Nathan, ¿verdad? Juan 14, del 12 al 13. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas, hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, aquí hay una promesa. La promesa es que lo que pidan en su nombre, Él lo hará, pero dice los que creen en mí. Los que creen en mí harán las obras que yo hago, y entonces ya viene como consecuencia, pidan y yo lo haré. Bueno, esta es la promesa. Ahora la une a esta enseñanza. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora, yo he conocido muchos cristianos que quisieran que esto fuera una realidad en su vida. Pedimos y no vemos resultado, Dios no responde, Dios tarda. Pero aquí hay una cosa, hay condicionantes. Creer en Jesús, permanecer en sus palabras y que en sus palabras permanezcan en nosotros, y entonces va a pasar que pidamos y será hecho. Creer en Jesús, pedir en su nombre y permanecer en Él es lo que requerimos para que nuestra oración tenga la respuesta que esperamos.
Es de este modo que él va uniendo las partes que ha estado señalando. Ahora uno dice, ¿por qué Jesús hace esta promesa? Bueno, porque alguien que permanece en las palabras de Jesús no le va a pedir cualquier tontería, ¿sí o no? Va a pedir lo que es correcto y por eso es la garantía de que va a recibir lo que es correcto. Entonces, por eso dice, creer en Jesús, pedir en su nombre y permanecer en él, es lo que requerimos para que nuestra oración tenga la respuesta que esperamos. Es de este modo que él va uniendo las partes que ha estado señalando a sus discípulos, las cuales deben aclararnos algo importante. Miren, es esta relación de cosas. Amarle, creer en él, poner en práctica sus enseñanzas y pedir en su nombre, eso es lo que significa permanecer en él. Cuando él dice permanezcan en mí, involucra estas cosas: amarle, creer en él, poner en práctica sus enseñanzas y pedir en su nombre. Y así es como damos fruto. Entonces todo esto es lo que tenemos que revisar en nuestra vida, que estemos realmente viviendo de acuerdo a esto. Y Jesús les habla del propósito que tiene este fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Ok. En que demos mucho fruto, Dios es glorificado. Aquí encontramos la segunda manifestación de que somos discípulos de Jesús: dar fruto. Cuando damos fruto, demostramos que somos discípulos de Jesús. Ok, la primera manifestación de ser sus discípulos está en Juan 13:35, Luis. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Ok, la primera muestra que somos de Jesús es que nos amamos unos a otros. La segunda muestra es que damos fruto. Ok, son dos cosas que hay que ir considerando. Y es de este modo que da un paso más en su enseñanza. Como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y les dice, permanezcan en mí, amor. ¿Ok? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mí, amor. Ya está dando un paso más, porque les dice, si me aman, guarden mis mandamientos, pero ahora dice, yo los he amado. El Padre me ama y yo los amo a ustedes. Bueno, es una cadena, podríamos decirlo. Jesús sigue el ejemplo del Padre. El Padre le ha amado a Él y Él nos ha amado a nosotros, y ahora nos llama a permanecer en su amor. Pero ¿qué significa permanecer en su amor y cómo se hace eso? Jesús aclara, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahora, esto hay que entenderlo correctamente, porque ya vimos, lo primero es que Jesús no nos amenaza, sino que es una forma de entender la salvación. No das fruto, eres echado fuera y mueres. Bueno, pero estamos hablando ahí del tema de la salvación. Ahora, permanecer en el amor de Jesús o en el amor de Dios no significa que quedemos bien con Él para que nos siga amando y que pueda retirar su amor si fallamos. Dios dice, no me has estado amando, ya no te amo. No, es más bien como en Primera de Juan 2:15. Vamos a ver Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, ahora, uno podría decir, bueno, entonces el Padre me deja de amar porque yo amo al mundo, así se podría entender. Pero en realidad lo que Juan está diciendo, porque ese también es de Juan, esta carta, dice, lo que el ser humano hace es rechazarlo y apartarse de ese amor que Dios le está dando continuamente. ¿Qué pasa? Dios me ama, yo vivo en el amor de Dios, empiezo a amar al mundo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo a un lado el amor de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo amo al mundo, yo desecho el amor de Dios. Por eso dice, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre.
pero no es porque el Padre no le ame, es porque se ha salido del amor del Padre o lo ha hecho a un lado. Por eso les dice, si guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor. Yo los estoy amando. ¿Cómo pueden ustedes seguir estando bajo mi amor que estoy dándoles y no rechazarlo? Poniendo en práctica mis mandamientos. A eso es a lo que se está refiriendo. No es una condicionante para ser amados. Somos amados, pero es una forma en que nosotros hacemos que ese amor siga, que lo sigamos recibiendo. Es decir, podemos hacerlo a un lado. Como una cascada, nos podemos meter debajo de ella y estar en ella, o hacernos a un lado y que siga cayendo el agua. El amor de Dios fluye, pero no estamos ya dentro de él. ¿Ok? Sí queda entonces claro este concepto. Entonces dice, lo que el ser humano hace es rechazarlo y apartarse de ese amor que Dios le está dando continuamente. Así que para permanecer en el amor de Jesús, debemos guardar sus mandamientos y eso es ser sus discípulos. Vamos a ver Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, nuevamente noten la relación, las palabras de Jesús. Guardan mi palabra, son mis discípulos. Dan frutos, son mis discípulos. Se aman unos a otros, son mis discípulos. El asunto es que esto es lo que manifiesta que somos discípulos de Jesús. Hay una relación en todas estas cosas. Y él agrega, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces podemos decir, bueno, Jesús es el ejemplo. Él nos dijo, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a ver, dice, en estos pasajes, vamos a ver Filipenses 2:8, en estos pasajes encontramos que todo lo que Jesús espera de nosotros, Él ya lo ha hecho antes, y en este caso, Él mismo se coloca como el ejemplo de obediencia al Padre. Ok, Filipenses 2:8 y Hebreos 5:8-9. Jesús es ejemplo en todo, también en obediencia al Padre. Filipenses 2:8. Y guiándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, Jesús se humilló, ya estando en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue perfeccionado por medio de la obediencia que él tuvo. Jesús vino a morir y como ser humano tuvo que experimentar lo que es ser obediente. Así es que fue obediente al Padre. De hecho, la semana pasada lo vimos cuando él dice que él obedeció al Padre y el Padre lo envió a dar su vida. Entendemos que la obediencia no es imposición irreflexiva, sino es el resultado de amarle. Es lo que está diciendo: si me aman, guardan mis mandamientos. Porque muchos cristianos se van por el lado, de hecho muchos pastores, obedecer, y aunque no quieras, obedeces, pero ya no aman a Dios. A Dios no le agrada eso, deja de hacerlo. Bueno, pero tienes que obedecer a Dios. Y uno dice, porque no quiero que me mande al infierno, entonces lo obedezco. Eso ya es egoísmo, pero no estamos amando a Dios. Por eso entendemos que la obediencia no es imposición irreflexiva, si ya ni lo pensamos, sino que es el resultado de amarle. Y es por esa razón que hay un fruto para nosotros en todo esto. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea
cumplido o perfecto, como gusten ponerlo. El asunto es que cuando la Biblia nos dice estén siempre gozosos, el asunto es que estamos gozosos si vivimos poniendo en práctica las palabras de Jesús. Ahí está el gozo. Y esto significa que amarle, ser obedientes a su palabra, no debería de colocarnos como cristianos amargados, sino que debemos ser cristianos gozosos porque hallamos el gozo en Dios. Miren, y sigue con esto, su gozo sea perfecto. Nuestro gozo, el verdadero, el que viene de Dios, se produce en la meditación de su palabra, tal como también nos lo dice en Primera de Juan 1:4 y en el Salmo 1:2. Vamos a ver Primera de Juan 1:4. Sí. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, primero dice acá, estas cosas les he hablado, es la palabra de Dios, para que mi gozo esté en ustedes. Luego dice Juan, estas cosas les escribimos para que su gozo, nuestro gozo, el de todos nosotros, sea cumplido. Entonces, ¿qué nos está diciendo el pasaje? Que la palabra de Dios es donde debe estar nuestro gozo. Esto era así desde que solo estaba la ley, como en el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, en la ley de Jehová, porque de hecho es el primer salmo, aún no había salmos. Entonces estaba el gozo de David, del hombre perfecto, más bien dice el bienaventurado, el varón que no anduvo en camino de pecadores. Bueno, se deleita en la palabra de Dios. Y esto Jesús nos dice, es para que mi gozo esté en ustedes, y Juan dice, les escribimos esto para que su gozo sea completo. Bueno, por lo tanto, como cristianos debemos desenterrar este enorme tesoro que ha quedado oculto para muchos creyentes que se entretienen más en diversas actividades y sobre todo en la música. La gente dice, gozarnos en Dios es con la música, pero Jesús dice, el gozo está en la palabra, en las palabras que yo les he dado. Por eso Él les dijo hace rato en el capítulo 14, les digo que me voy, si me amaran, se hubieran gozado. Hubieran encontrado gozo en decir, ¡ay, qué buenas noticias! Ahora, ¿cómo nos gozamos en esto? Bueno, porque viendo las cosas como están en el mundo, Jesús nos dice, voy a prepararle lugar en la casa de mi Padre, pues uno debe llenarse de gozo, ¿sí o no? Y ahí es donde surge el verdadero gozo. Entonces, eso debería ser lo que nos debe mover a anhelar leer la palabra de Dios. Y si hemos de encontrar nuestro deleite en la palabra de Dios, una vez más Jesús les recuerda el nuevo mandamiento, que Pedro se brincó y no le puso atención. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, aquí nosotros encontramos que esto es parte del gozo que debe haber en nosotros, porque es la palabra de Jesús. El mismo apóstol Juan, que escribe este evangelio, escribió, ahora vamos a Primera de Juan 3:16. Sí, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok, entonces dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Todos nos aprendemos generalmente Juan 3:16, y es importante conocer Primera de Juan 3:16. El primero nos habla del amor de Dios, nos habla del amor que Dios espera
que tengamos nosotros. Ahora dice, debemos comprender con claridad este mandamiento, por lo que le dedicaremos aún más tiempo. Entonces ya no había espacio para poder ampliar más sobre este mandamiento, pero lo vamos a ver en la próxima lección. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, pues agradecemos a cada uno, una disculpa por el retraso, pero pues gracias a Dios por este estudio. Vamos a orar para terminar entonces. Nuestro Dios y Padre, agradecemos tu bondad para con nosotros, tu misericordia, Señor, porque eres bueno, porque tú, Señor, eres quien guarda nuestras vidas, nuestros corazones en todo tiempo. Y tú nos dices que para que esta protección y este amor se manifieste en nuestras vidas, tenemos que poner en práctica tu palabra. Danos sabiduría para hacerlo, Padre. Danos sabiduría para glorificarte, alabarte, poder realmente, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, haciendo lo que te agrada, Padre. Y si lo que te agrada es que te amemos primeramente y por consecuencia nos amemos unos a otros, Padre, que esto sea algo que tú muevas en la vida de cada uno de los hermanos, de cada uno de los que conformamos la iglesia, Señor, para que se cumpla en nuestras vidas, Padre, el amarnos unos a otros, Señor. Padre, que quites toda la división, que quites todo lo que pudiera, Señor, estar estorbando para que cumplamos con este mandamiento, Señor, y que en verdad, Padre, se manifieste tu amor en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, Señor, que nosotros podamos manifestar que somos discípulos de Jesús, dando fruto, amándonos, manteniendo tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno y nos despedimos.